Bueno, vamos a empezar hoy a comentar, informar y analizar un documento importante para el desarrollo de Bolivia, como es el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, que se inscribe en la agenda patriótica que representa un plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, vamos a dirigir a ustedes un saludo a nombre mío como expositor y de nuestro equipo para compartir un tema tan importante que nos interesa que sea analizado a nivel académico y que sea discutido también en términos de los retos que implica para el desarrollo de Bolivia un plan de esta envergadura. Qué mejor oportunidad que este curso especializado de formación en elaboración de planes que está impulsando en la Universidad de la Cordillera. Permítanme primero empezar con los grandes retos relacionados con el área social. Un objetivo fundamental de nuestro plan es la erradicación de la pobreza extrema. Este es además una meta que se ha trazado en Naciones Unidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030. Nuestra agenda patriótica, que es nuestro plan de largo plazo, pretende que esta erradicación sea realizada hacia el año 2025 y por tanto nos trazamos una meta intermedia entre este momento y el 2025, que es el límite de nuestro plan quinquenal de desarrollo, que es el año 2020. Hacia el año 2020, como verán ustedes en la presentación, bajaremos la pobreza extrema a 9.5%. Este es el resultado que esperamos de las inversiones, de las acciones vinculadas al desarrollo económico que se están ejecutando ya, no solamente a partir del plan, sino varias otras en marcha. Nuestra línea de base es el 17.3%, que es el dato que tenemos de pobreza extrema al año 2014, un país que ha crecido sin duda de manera vigorosa los últimos 10 años. Más del 20% de la población se han incorporado a la clase media, lo que da cuenta de un avance significativo del crecimiento económico. En cuanto a la pobreza moderada, hemos planteado una disminución de 39.3% a 24% el año 2020, y con respecto a la desigualdad de ingresos, disminuir de 39 veces a 25 veces al año 2020. Hemos seguido un camino imparable de reducción de desigualdad desde más de 120 veces el año 2005 a 39 veces al año 2014, y seguiremos disminuyendo la desigualdad a través de acciones de distribución de riqueza y por supuesto también inversión en la producción. El sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico ocupa también un lugar central. Nos hemos planteado la meta de reducir a nivel urbano, más bien de incrementar la cobertura al 95%, a nivel rural hasta el 80%, en lo que hace agua potable, y en lo que hace alcantarillado sanitario y saneamiento básico, incrementar la cobertura urbana al 70% y la rural al 60%, de tal modo que este sería el paso intermedio para lograr el 100% de cobertura el año 2025, que es la meta de la agenda patriótica. Con respecto a electricidad, importante nuestro resultado esperado de incrementar la cobertura al 97% a nivel nacional, al 100% a nivel urbano. Nos quedan unos pocos pasos en la cobertura de electricidad en las áreas urbanas, y al 90% en el área rural, donde también estamos haciendo ya inversiones importantes en conexión eléctrica, en tendidos eléctricos. Nos queda trabajar de manera particular en poblaciones aisladas y en familias también dispersas, donde estamos empezando a implementar un programa conjunto de agua y luz que empezará a invertir recursos en los próximos meses. Con respecto a telefonía e internet, importante nuestra meta de que al año 2020 habremos universalizado el servicio de telefonía con cobertura de telecomunicaciones en todas las comunidades con más de 50 habitantes. Respecto a vivienda, que es un área fundamental, no solamente estamos invirtiendo recursos del Estado. Importante mencionar que la legislación de bancos obliga a los bancos privados a
colocar créditos para viviendas sin necesidad de aportar contrapartes a las familias que así lo requieran, y esto está generando un dinamismo importante de inversión en la construcción de vivienda con grandes impactos positivos en familias que carecen de un techo propio. Pero a esto se suma la inversión pública del Estado, que ha previsto que para el año 2020 habremos construido 51.290 viviendas y mejorado y ampliado 63.710 viviendas a través de la Agencia Estatal de Vivienda, una agencia que ya está ejecutando recursos de inversión pública. En lo que se relaciona a gas domiciliario, importante la cobertura al 50% hacia el 2020 y añadir más de 500.000 de conexiones adicionales a nivel domiciliario. Importante señalar también que al año 2006 aproximadamente, más bien al año 2005, el acumulado de conexiones domiciliarias de gas estaba cerca de las 25.000 y hemos incrementado más de 500.000 en los últimos 10 años, y la perspectiva es que en estos próximos 5 años podamos tener un incremento de 500.000 de conexiones domiciliarias. Salud, un área fundamental en la que tenemos retos de gran envergadura. Por supuesto, uno de ellos implementar el servicio de salud universal, ejecutar una inversión de $1.700 millones en construcción de hospitales de cuarto, tercer nivel, así como hospitales de segundo y servicios médicos de primer nivel. Verán ustedes que se han planificado varios institutos oncológicos, cardiológicos, gastroenterológicos en varios lugares del país, así como neurológicos y nefrourológicos, institutos de una gran calificación que requieren una inversión significativa. A esto se añaden los hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, y por supuesto lo que son los hospitales de segundo y de primer nivel, donde vamos a hacer inversiones. Ya hemos empezado a ejecutar recursos de inversión pública en la construcción de hospitales. Este año, de hecho, hemos presupuestado recursos importantes y estamos preparando una operación significativa con un monto muy grande que será invertido en los próximos 5 años. Se construirán, ampliarán y equiparán 31 hospitales de segundo nivel, se construirá, ampliará y equipará 180 establecimientos de salud de primer nivel, así como la construcción de un centro de saberes de medicina tradicional. La reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la desnutrición crónica, por supuesto la disminución de la población subalimentada y el incremento de la lactancia materna son también metas fundamentales en lo que implica el área de salud y también el área de seguridad alimentaria. Con respecto a educación, importante el incremento hasta un 90% de la población entre 4 y 17 años inscrita en escuelas y colegios, y más de 100.000 estudiantes concluyendo bachillerato técnico y humanístico. A esto se añaden los institutos técnicos y tecnológicos que vamos a construir con inversión conjunta con los gobiernos subnacionales, de tal modo que podamos formar técnicos para una economía que va a demandar personas con habilidades y con capacidades altamente técnicas, que puedan además contribuir a el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, así como articularse a los procesos productivos en empresas de distintos ámbitos en los complejos productivos territoriales. Vamos a seguir becando 100 profesionales al año para estudios de nivel superior, doctorados, maestrías altamente especializados, que luego inviertan sus conocimientos en nuestros complejos productivos estratégicos y nuestros complejos productivos territoriales, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Ciencia y tecnología es un área fundamental. Ya se ha empezado a construir, por ejemplo, en este tema, la ciudadela nuclear en la ciudad del Alto, que es una ciudadela dedicada a la investigación. No es un centro de energía nuclear, no está pensada la construcción de un reactor de energía nuclear, salvo un pequeño y de carácter piloto, un reactor pequeño que va a ser de investigación en esta ciudadela nuclear que se está empezando ya a preparar la construcción en la ciudad del Alto, y investigación en el área agrícola, en el área de salud, con lo que significa la tecnología nuclear. Este es el concepto
de la ciudadela nuclear en la ciudad del Alto. Por supuesto, el tema del complejo industrial farmacéutico, que estamos ya preparándolo en el marco de un crédito que vamos a tener con la India y que va además fortalecer el sector farmacéutico privado. Estamos justamente hoy reuniéndonos con actores del sector farmacéutico privado para ver cómo un proyecto de esta envergadura puede fortalecer a ya importantes industrias crecientes con tecnología en nuestro país, que exportan además a otros países, que pudieran desarrollar vínculos de articulación, de apoyo con esta iniciativa que tiene un carácter estatal. La Ciudadela de Conocimiento Científico y Tecnología, que tendrá su ubicación en Cochabamba y que va a contar con un proyecto semilla de gran envergadura, una donación de la India que va a ser un centro de ciencia y tecnología. Tendrá seguramente énfasis en temas vinculados al software, en temas vinculados a hardware electrónico. Estas van a ser los temas centrales que nos permitirán dar un salto para articularnos a cadenas globales de valor vinculados a la alta tecnología. Pero además pensar la ciudadela tecnológica como un escenario donde anidan pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, que producen software, a las cuales apoyaremos y fortaleceremos con una iniciativa importante de alianza con la India que permita a su vez proveer a estas pymes en esta ciudadela y en otros parques de software que explicaré más adelante, tutoría, condiciones de infraestructura adecuadas, acceso a servidores, a servicios de internet que le den las condiciones adecuadas para poder desarrollar software, articularse a mercados internacionales, contactos con mercados internacionales y contratos a estos operadores que puedan ser parte de un universo de pequeñas y medianos emprendimientos empresariales que gravitan alrededor de un centro de apoyo y promoción que es la ciudadela tecnológica y científica. El sector agropecuario ocupa un lugar central también en nuestra agenda. Aquí verán ustedes que los resultados esperados son aquellos que fueron acordados en la cumbre productiva de abril del año 2015 con los productores pequeños, medianos, grandes, y tiene sin duda resultados muy ambiciosos. Importante mencionar, por ejemplo, el incremento de la producción de cultivos amazónicos y andinos de 16 millones de toneladas, aproximadamente a más de 24, y aquí hay que apoyar a la producción de alimentos, a la innovación en alimentos con valor agregado. Incrementar la superficie cultivada de 3.5 a 4.7 millones de hectáreas. Aquí tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas que ya han sido respaldadas en el marco de un decreto, y otro paquete de decretos salió el año pasado, 2015, que básicamente se trata de permitir a través de permisos la ampliación del desmonte en propiedades tituladas de pequeños propietarios campesinos o posesiones legales, campesinos e indígenas. Dentro de sus propiedades, darles la posibilidad de ampliar de 5 a 20 hectáreas el permiso de desmonte. No estamos hablando de tierras fiscales nuevas y adicionales que serían desmontadas, no es ese el objetivo. Estamos hablando de permisos dentro de las propiedades tituladas o posesiones legales de pequeños propietarios campesinos, esos propietarios que han luchado por este proceso de cambio, que han dado a luz este proceso de cambio. Obviamente apoyando y acompañándolos con producción de cereales, maíz, trigo, tan importante para nuestro consumo nacional. Hoy producimos casi la mitad del trigo que consumimos, y aquí es importante incrementar esta producción y la productividad. Acompañamos estos procesos productivos con la construcción de silos. Tenemos un presupuesto que ya está en ejecución este año y desde el año pasado con donación del gobierno de China, que ha sido es un socio importante de nuestro desarrollo y que está aportando recursos no reembolsables para acompañar estos procesos con la construcción de silos a través del Ministerio de Producción y Economía Plural. Incrementar la superficie mecanizada a 3.8 millones de hectáreas, una meta también significativa. Estamos ya preparando la compra de 800 tractores por instrucción del presidente, que se van a colocar en varios municipios, pero a esto hay que añadir procesos de mecanización, riego tecnificado, en fin, que Roberto hablaremos más adelante,
que se están ejecutando con proyectos diversos que tenemos ya en ejecución desde el año pasado, así como proyectos de, por ejemplo, el PAR, el CRIAR y el PICAR, otros proyectos de gran envergadura con recursos importantes que estamos colocándolos en el área rural. Incrementar la superficie de área saneada y titulada en el área rural, de propiedades agrarias y pecuarias, ya nos queda sanear alrededor de 63 millones de hectáreas. Hemos resuelto significativamente los grandes problemas y conflictos de la tierra. Nos falta un salto sustancial de saneamiento y titulación, y quiero comentarles que justamente acabamos de aprobar un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo de 60 millones de dólares que nos va a permitir acometer esta meta tan ambiciosa e importante en los próximos 5 años. Incrementar la superficie bajo riego a 700.000 hectáreas, programas vigorosos conducidos por el presidente Evo, así como por los otros ministerios y a nivel subnacional, sin duda, los gobiernos correspondientes, locales, están implementando programas acompañando Mi Riego y Mi Agua. Tenemos ya un paquete importante de recursos del BID, de la CAF y recursos propios que se están invirtiendo en esta dirección. Incrementar el número de cabezas de ganado. Hace poco el presidente ha estado entregando en la Chiquitanía más de 1.000 cabezas de ganado a pequeños productores, así como otra cantidad significativa de hato ganadero que está siendo provisto a los productores en acuerdo con ellos, porque esto forma parte, como verán, de la cumbre agropecuaria y los resultados de esa cumbre del año pasado, tal como he explicado. Y aquí tenemos el incremento en el ganado vacuno, ovino, porcino, etc. El sector forestal, un sector importante. Aquí tenemos que dar un salto en el incremento de hectáreas de manejo integral y sustentable en los bosques, con conservación, pero también con aprovechamiento sostenible. La cobertura forestal debe ser incrementada en más de 750.000 hectáreas. Aquí tenemos que desplegar acciones de forestación y reforestación muy agresivas. Ya tenemos un programa que está siendo afinado de forestación y reforestación, tanto lo que implica forestación ornamental, forestación comercial, agroforestería, que progresivamente a lo largo de estos 5 años tendremos que ir implementando. Tenemos un acuerdo de trabajar también con la FAO en esta dirección y estamos preparando fuentes financieras para respaldar esta meta tan ambiciosa. En lo que hace a hidrocarburos, un área importante, estratégica. Somos un país rico en gas. El gas es una energía de transición en el marco de las metas de mitigación climática. Es una energía que además la podemos transformar en energía eléctrica. De hecho, acabamos de contratar la adquisición de varias termoeléctricas, turbinas termoeléctricas que nos van a, en el marco del plan, permitir la generación de electricidad. Tenemos países vecinos que demandan energía, como Brasil. Argentina necesita 1.000 megavatios adicionales por año. Para Brasil, alrededor de 8.000 megavatios adicionales por año, más allá de la crisis que está viviendo Brasil. Sin duda tenemos países poderosos que demandan energía. Hemos estado en una reunión con el gabinete del presidente Cartes de Paraguay, donde se ha hecho un acuerdo de exportar energía eléctrica al norte paraguayo. Ya tenemos listo el crédito para construir el tendido eléctrico hacia el norte paraguayo. Por tanto, la transformación de gas en energía es una opción fundamental, está en nuestro plan, así como la producción de gas para el mercado nacional y para la exportación. La renta petrolera seguirá siendo una fuente fundamental para la generación de recursos que luego se invierten y se redistribuyen en nuestro país a través de los mecanismos establecidos y los programas establecidos en nuestro plan. Una inversión de más de 12.600 millones de dólares está prevista en estos 5 años, en exploración más de 3.600 millones de dólares, en explotación y desarrollo más de 3.500 millones. Hemos emitido una ley de incentivo a la exploración fundamental. Necesitamos incrementar nuestras reservas porque nuestra mirada a largo plazo exige que tengamos recursos hidrocarburíferos suficientes para poder también proveer divisas a nuestro país a través de la exportación de estos recursos. El mercado del petróleo ciertamente es complejo. Los pronósticos del propio Banco Mundial nos dice que hacia el 2018-19 los precios por barril de petróleo irán creciendo de manera importante, 55, 58 dólares. Nuestro plan ha previsto un promedio en los próximos 5 años de precio barril de petróleo de 55 dólares y los pronósticos nos dan muy cercanos a estos promedios, lo que nos permitiría agilizar las inversiones. Es cierto, el contexto internacional estos 3 años
2 años a 3 va a ser muy complejo. Tenemos que inyectar recursos rápidamente en estos 5 años, como ha dicho el presidente. Estos son 5 años de siembra para cosechar en el próximo quinquenio. Importante la inversión en refinación, transporte, almacenaje, redes de gas, industrialización. Acabamos de acordar, el presidente ha dirigido un proceso de inversión, está en proceso todavía, en la industrialización a través de la construcción de la planta de propileno, polipropileno, que ya tiene recursos de alrededor de 2.200, 2.300 millones de dólares que serán invertidos en la construcción de esta planta en estos próximos 3 años, empezando este año con la preparación de esta inversión. Incrementar nuestras reservas de gas, como verán ustedes, a más de 17 trillones de pies cúbicos. Nuestra producción de gas natural e hidrocarburos líquidos, igualmente importante. Nuestra planta de urea y amoníaco, que ya empezará a trabajar este año. Prueba clara de que estamos ya en una fase de industrialización, producto del proceso de inversión de los últimos años. Mucho se ha dicho que estos 10 años, se dice como parte de una suerte de evaluación, en mi opinión, tremendista, que no da cuenta real de lo que ha pasado. Se dice de 10 años perdidos, pero no olvidemos que estos 10 años en América Latina y en particular en Bolivia hemos disminuido sustancialmente la pobreza extrema, la pobreza moderada, la desigualdad. No puede decirse que son 10 años perdidos. Necesitamos garantizar la sostenibilidad de esta tendencia de crecimiento y de reducción de desigualdad, y por supuesto esto implica inversiones significativas en el área productiva, en interconexión, en comunicaciones, en carreteras, en fin, así como en el área social, en salud, como hemos explicado, en educación, que es tan importante. Ahí tenemos la construcción de la planta del complejo de propileno y polipropileno, la construcción de más de 740 kilómetros de gasoductos que nos van a permitir la exportación, así como la provisión al mercado nacional. Minería, vamos a concentrarnos con una inversión de más de 1.900 millones de dólares en minería estratégica, la planta industrial de salmuera del Salar de Uyuni, que está avanzando significativamente, y aquí está la industria del litio. El litio es un recurso fundamental. Hace poco en Argentina se ha anunciado la construcción de una gran planta automotriz que va a ser construida por la Fiat, que acaba de comprar una industria automovilística en Estados Unidos, la Chrysler Fiat va a construir una planta, según lo acaba de anunciar incluso el presidente argentino, de autos eléctricos, por supuesto con todo un componente electrónico, y aquí la batería de litio va a ser central. Estamos hablando de un país que va a tener una planta de autos eléctricos acá relativamente cerca. Si logramos la conexión y la articulación a la demanda de nuestro litio, sin duda, solo por mencionar ejemplo, tendremos acá un mercado importante. Nosotros somos una reserva mundial respetable en litio. Más del 50% de las reservas de litio mundial están en nuestro país, y aquí tenemos un enorme potencial de crecimiento y de fortalecimiento de nuestra economía. También está el proyecto del Salar de Coipasa, la planta industrial de carbonato de litio en La Palca, la planta del Mutún, que ya ha sido adjudicada, se ha firmado el contrato con la empresa que va a construir la planta del Mutún, y empezamos a dar los primeros pasos en la construcción de esta planta tan importante, así como plantas de fundición y refinación de zinc y otras más. Energía, más de 5.800 millones de dólares se invertirán en energía en los próximos años. Al 2020 deberemos generar más de 4.800 megavatios. Importante, verán ustedes en el mapa que tienen en su pantalla, las inversiones en pequeñas centrales hidroeléctricas que tienen un bajo impacto y que tienen un gran beneficio en términos de riego agua potable, además de generación de energía. Tenemos varias plantas grandes como Carrizal, que acaba de también ser lanzada su convocatoria a la construcción, así como Rositas, que está en pleno proceso de licitación y que tendrá financiamiento de la cooperación china, así como otros proyectos solares, eólicos, donde tenemos financiamientos de Dinamarca, de Francia, tenemos proyectos también hidroeléctricos de mediana magnitud, otros de magnitud importante. Verán ustedes el proyecto del Bala en su pantalla. No es el espejo de agua del Bala del cual se había hablado. Estamos hablando
de un proyecto de generación de electricidad basado en el aprovechamiento de caídas de agua, de cascadas, lo que se llama el sistema de cascadas, y no de un gran espejo de agua. Ese es el estudio que ya se ha licitado y ya se ha contratado para la preinversión y que será construido a lo largo de los próximos años. Estamos esperando que la preinversión sea concluida para preparar los recursos de inversión. Importante la inversión sobre todo en energía renovable. Ese es nuestro enfoque. Hacia los próximos años, más del 70% deberá ser hacia el 2030, y esto forma parte también de nuestra contribución presentada a Naciones Unidas, que se llama técnicamente Contribución Nacionalmente Determinada en el marco de los compromisos de cambio climático del Acuerdo de París. Deberemos contar hacia el 2020 con una capacidad de más de 2.592 megavatios para la exportación, después de haber cubierto el mercado nacional, haber construido más de 7.400 kilómetros de línea de transmisión y prepararnos para exportar a los países vecinos. La energía, la renta petrolera, la renta del gas, sumada a la renta de energía eléctrica, nos darán la fortaleza para seguir inyectando recursos en el crecimiento económico. Hemos definido complejos industriales estratégicos. Ahí están los hidrocarburos, está el gas, está la minería, está la electricidad, pero también complejos industriales territoriales. Y aquí tenemos 13 complejos territoriales: los textiles, la madera, los endulzantes, el software, los productos amazónicos, los granos, la papa, los lácteos, los cueros, las carnes, la coca tan importante, los frutícolas y las hortalizas. En software quiero decirles que estamos preparando un paquete de créditos con la India. Hace poco hemos estado en la India. India nos ha dado acceso a un programa de créditos sin límites, sin techo, pero además nos ha dado acceso a comercio, a compartir tecnología, asistencia técnica, tecnológica, formar profesionales a nivel posgrado, a nivel pregrado. Tenemos un paquete importante de cooperación con la India que está siendo ya consolidado en el marco de un acuerdo integral que será suscrito en una reunión a realizarse en el mes de julio, esperamos, en el marco de las dos cancillerías. La visión que tenemos en software es construir parques de software donde, como ya lo explicaba, aniden pequeñas y medianas empresas dedicadas al software, podamos proveerles un pool de apoyo técnico, tecnológico, condiciones de infraestructura, así como tutoría, mercados, contratos, vínculos comerciales, y que las empresas indias que van a estar articuladas a la construcción de estos, en el marco de estos créditos, puedan ser socias de nuestros parques de software y nos articulen a cadenas globales de valor, de tal modo que tengamos la producción y la comercialización. El mismo enfoque deberemos tener en hardware electrónico, donde ya estamos preparando un paquete de proyectos para ser enviado a este programa de asistencia para países en desarrollo de la India. Textiles, tenemos grandes potenciales. Acabamos de tener justo una reunión con Suecia, está acá recorriendo nuestro país una misión sueca que está promoviendo el comercio boliviano en Suecia, en Europa. Hay que fortalecer y abrir estos mercados para nuestros pequeños y medianos productores, que también están accediendo a recursos del Banco de Crédito de Desarrollo Productivo, a recursos de la banca privada, que vía regulación bancaria del Estado, una regulación fuerte, están canalizando recursos a los pequeños productores. Aquí tenemos que hacer un trabajo todavía significativo, importante, para fortalecer a las pymes, y entendemos que hay problemas vinculados a registros sanitarios, a tramitología y otros más, donde estamos trabajando con los pequeños empresarios, con el Ministerio correspondiente de Economía Plural y Producción. El Estado será un dinamizador de estas 13 complejos industriales productivos. Es cierto, hay que dinamizar a los pequeños productores también agropecuarios que proveen, por ejemplo, las materias primas, para poner un ejemplo, la miel o los endulzantes, pero también buscaremos que nuestras empresitas públicas, algunas de ellas, busquen asociaciones mixtas con inversores privados nacionales y extranjeros que puedan fortalecerlas, sobre todo en el acceso a mercados, además de construir, promover y apoyar las empresas comunitarias, las pymes y las medianas y grandes empresas. La democratización financiera, importante. Sin financiamiento no pueden los pequeños operadores, los pequeños productores, las comunidades, las cooperativas, las medianas y grandes empresas
contar con recursos suficientes. Vamos a impulsar la cobertura de servicios financieros hasta un 75% del total de municipios, la banca múltiple vinculada al crédito productivo principalmente hasta un 60%, la banca pymes hasta un 50%, y esto hay que acompañar con otras medidas de apoyo a las pymes. La inversión en carreteras, fundamental. Las carreteras por sí mismas no son el objetivo, son venas que articulan escenarios productivos, complejos territoriales, que ya los hemos descrito, proveedores de materias primas, mercados, provisión de servicios de salud, de educación superior, intermedia, técnica, tecnológica, articulación de poblaciones, articulación con fronteras, corredores interoceánicos, norte, sur, centro. Aquí está en nuestro corredor bioceánico que pasa por Bolivia, de carreteras, y otros más que se articularán, dándonos la posibilidad de dinamizar la economía, dinamizar y articular el comercio y, por supuesto, fortalecer la articulación nacional con regiones que no están conectadas, el norte, la Amazonía, y aquí, por supuesto, ya hay varios proyectos en camino. Deberíamos concluir la construcción de más de 4.800 kilómetros de carreteras. Verán ustedes en el mapa que tienen en su pantalla cómo varias de estas carreteras van articulándose y articulando al país. Algunas ya están en proceso de construcción. Rurrenabaque-Riberalta, por ejemplo. Imagínense usted Rurrenabaque desde La Paz hasta Riberalta en el Beni. Ya está en proceso de construcción con un crédito de la cooperación china. Así como otros corredores, el corredor bioceánicos norte, el corredor y otras carreteras más que conectan a la Amazonía, están en proceso de construcción, y que si ustedes las superponen con los complejos productivos a los que nos hemos referido, los aeropuertos, los complejos turísticos, vamos a construir varios aeropuertos, ya estamos licitando algunos, no estamos hablando de un plan que se ejecutará de aquí a muchos meses o se empezará a implementar de aquí a varios años. Hay proyectos que están en marcha desde el año pasado y que nos permitirán articular al país. Esto, además, en el corto plazo dinamiza la economía, demanda mano de obra, demanda bienes y servicios, demanda materias primas, y nos debería dar un crecimiento promedio junto a las otras inversiones productivas, a la inversión privada también sin duda, del promedio del 5% en los próximos 5.8% o 5%, ese es el rango dependiendo del contexto internacional en los próximos años. Verán ustedes en el mapa de carreteras que tienen en su pantalla cómo las líneas rojas se conectan con las oscuras, que son aquellas que ya hemos construido, y las líneas azules son aquellas carreteras de doble vía que forman parte de la red vial fundamental y sobre todo el corredor central. El tren urbano Cochabamba, importante, un tren que va a articular las poblaciones urbanas, que deberá ser administrada por una empresa, además que logre generar recursos, que tenga sostenibilidad financiera, empresa estatal, por supuesto. El tren urbano Santa Cruz, que está en proceso de licitación, que tiene que ser sostenible financieramente. El ferrocarril bioceánico, que lo tienen en su pantalla, es un proyecto histórico, de gran envergadura, un proyecto que nos va a permitir articular ambos océanos. No está el ferrocarril de inicio, es importante mencionarlo, en el presupuesto de más de 48.000 millones de dólares que vamos a invertir estos 5 años en el marco del Plan de Desarrollo. Estamos pensando el ferrocarril como un proyecto que vaya a ser ejecutado por una gran asociación público-privada. 3 países, Brasil, Bolivia, Perú, que forman parte del paquete más grande de esta asociación público-privada, con un paquete accionario significativo, en una empresa única que administra desde el puerto de Santos hasta el puerto de Hilo un solo corredor ferroviario. Habrá que crear las condiciones normativas legales para ello, y a esto se añadirán bancos europeos con los cuales ya hemos iniciado una gestión. Alemania ha tomado la iniciativa de ser socio de este emprendimiento gigantesco, con un paquete accionario del cual será parte dentro de esta asociación público-privada, empresas privadas de servicios, de seguros, europeas, otras más que se vayan sumando, que deberán conformar una gran asociación empresarial con acciones que nos permita construir con el capital necesario este tren bioceánico, un tren moderno, un tren de gran envergadura. Bueno, no es solo una idea, ya se ha concluido el estudio de preinversión a nivel de perfil, nos ha dado un monto de inversión de alrededor de 7 millones de dólares en el tramo boliviano, nos ha dado ya
información muy precisa del área técnica y tecnológica. Hemos presentado este estudio en el Perú, ya está en marcha los acuerdos políticos Bolivia-Perú, Bolivia-Brasil, y han habido reuniones técnicas. La UNASUR se ha involucrado a través de su secretario general, el presidente Samper, en tomar el liderazgo para articular los acuerdos políticos. Esto va marchando a paso acelerado y seguro. Nos queda un camino por recorrer, sin duda. Verán ustedes los aeropuertos pequeños, medianos, grandes, ya varios de ellos están en licitación, otros en proceso de construcción, otros ya construidos en proceso de equipamiento. No estamos hablando de algo nuevo. Importante mencionar que esto, si superponen ustedes los aeropuertos que ven en el mapa a los complejos productivos, a los complejos turísticos, el escenario es dinámico, pero además a las carreteras, además a al comercio, a los servicios de salud, de educación. Hay una lógica de ordenamiento territorial en esta inversión. Importante mencionar el aeropuerto de Viru, un hub de gran envergadura, será construido, ya está licitado este hub, ya ha sido contratado, se ha firmado contrato con una empresa. Aquí tenemos un fuerte respaldo de un crédito chino, y este hub debería estar concluido en los próximos años para que el Viru sea no solo un aeropuerto internacional, sino un aeropuerto intercontinental. Transporte aéreo por cable, se está pensando en proyectos muy concretos adicionales en el Alto, en La Paz, y estamos construyendo esto que estaba en el plan, ya está en proceso de construcción en Oruro, en Potosí y en Sucre. Turismo, el turismo es un área que puede dinamizar rápidamente nuestra economía. Estamos previendo un ingreso de más de 1.500 millones de dólares hacia el año 2020, incrementar el número de turistas extranjeros a 2.6 millones de personas y de turistas nacionales a 4.5. Aquí tenemos una beta importante para generar divisas. Estamos recibiendo un flujo creciente, cada año más creciente, de turistas asiáticos, norteamericanos, europeos que vienen a nuestro, latinoamericanos que vienen a nuestro Salar de Uyuni, a nuestros paisajes turísticos maravillosos en la Amazonía, Rurrenabaque. En fin, el año pasado hemos colocado 1.6 millones de dólares en el marco de un plan contracíclico de rápida ejecución para publicitar solamente Rurrenabaque y Uyuni. Hay resultados importantes en términos de atracción de turistas. Aquí necesitamos dinamizar y fortalecer el sector privado, que también puede acceder a recursos del BDP y también a recursos de crédito de la banca privada, porque turismo es parte de lo que la legislación ha definido para este tipo de créditos como proyectos productivos. Importante el contexto macroeconómico. El contexto macroeconómico nos da una idea de cómo estamos previendo el desarrollo de los próximos países, en los próximos años, relacionados con la economía. Quiero informarles, comentarles que el plan tiene un capítulo macroeconómico donde podrán encontrar ustedes todas las variables hasta el año 2020, y hemos hecho una corrida de los indicadores macroeconómicos hasta el año 2030, de tal modo que tenemos muy claro cuáles van a ser nuestros datos económicos relacionados, por ejemplo, con el área fiscal, monetaria, con el área financiera. Ciertamente tenemos 5 años de una inversión muy intensa, de grandes volúmenes, una dinámica de inversión en infraestructura muy fuerte. Deberá permitirnos esto un crecimiento de entre 5 y 5.8%, veremos cómo se comporta el escenario internacional. Una parte significativa de recursos nacionales, alrededor del 39% de recursos de crédito. Con créditos estamos buscando sin duda los créditos de más largo plazo, en términos de gracia, en términos de pago, en términos de tasas de interés las más bajas posibles. Acabamos de acceder a un paquete de apoyo de la India con tasas muy bajas, de carácter preferencial, concesional, con largo periodo de pago y con la posibilidad de transferir tecnología. El PIB nominal deberá estar hacia el año 2020 en 57.000 millones de dólares. Hoy estamos en 33.000 millones de dólares. El PIB per cápita deberá estar en el orden de los 5.000 millones de dólares. Vean ustedes los cambios importantes. Las exportaciones deberán estar en los 16.000. Hay que abrir nuevos mercados, hay que diversificar nuestras exportaciones. La inversión extranjera directa, esto es muy importante, deberá ser el 8% del PIB hacia el 2020. Hemos iniciado ya una campaña de atracción de inversión extranjera. El año pasado tuvimos una rueda de negocios en Nueva York con
con apoyo de los bancos más importantes, Banco Mundial, BIDICAF, sin duda que nos han apoyado para financiarlo, y también hemos contratado a Financial Times para que organice un evento con más de 125 empresarios. Hicimos otra rueda de negocios en Hamburgo, el 9 de junio hacemos de este año 2016 otra rueda de negocios en Londres. En fin, en India hemos hecho pequeños eventos de atracción de negocios. India va a promocionar una feria de inversión india y boliviana en Bolivia, se va a realizar en Santa Cruz en los próximos meses. Estamos dinamizando implementando una estrategia importante de atracción de inversión extranjera, pero que además se asocie con la estatal, se asocie con la privada nacional. Acabamos de reunirnos hace unas horas con representantes privados de Bolivia que van a participar en estos eventos y que están preparando una propuesta, también trabajando con el Estado, para facilitar temas de tramitología, ventanillas únicas, exportación, en fin. Aquí tenemos un trabajo que hacer que tiene que ver con un fortalecimiento del área normativa en nuestro país. La inversión pública de todo lo que hemos señalado estará en el orden de los 48.574 millones de dólares. Una inversión significativa. Hay que fortalecer para eso la economía de los gobiernos subnacionales. Hemos creado varios mecanismos en un contexto difícil como el que tenemos ahora, dada la disminución de las transferencias por efecto de la caída de los precios del petróleo. Hemos preparado un fondo de fideicomiso, justamente ahora estamos trabajando para ampliar este fondo de fideicomiso que permita apoyar en la liquidez a los gobiernos subnacionales que acompañen proyectos de carácter nacional con contraparte del nivel nacional. 5 años para sembrar y luego cosecharemos. Un periodo complejo, grandes retos, pero tenemos un plan. Las metas probablemente no se realizarán de manera inmediata, algunas se irán difiriendo, dependiendo de las condiciones del contexto económico, pero tendremos que manejar con bastante habilidad este contexto y continuar el crecimiento económico. A diferencia de otros gobiernos en otros países del mundo, nuestra política es no contraer en un momento difícil, sino más bien expandir la economía, seguir invirtiendo, inyectar más recursos en la economía para que la economía vaya creciendo. Nuestro país tiene una economía muy particular a nivel sudamericano. Estamos rodeados de países con alta inflación, cierto, han depreciado sus monedas, pero tienen inflaciones altas, depreciación e inflación van muy cerca de la mano. Están incrementándose los precios de productos de países vecinos, eso nos da ventajas sin duda. También hay una situación compleja sin duda relacionada con el tema de depreciación, pero hay que generar medidas y políticas adicionales en las que nos estamos trabajando para fortalecer al sector exportador y productor nacional, vinculadas al incremento de productividad, diversificación de mercados. Acabamos de hablar con India para exportar aceite de soya, aceite de girasol. Estamos preparando una estrategia muy agresiva para abrir mercados en China. En India, China, el año 2030 tendrá 1.000 millones de personas en su clase media. India tiene 500 millones de personas en su clase media. Los hábitos de consumo cambian cuando estos datos ya nos dicen que está cambiando la estructura poblacional y social de estos países poderosos, y sin duda se abren oportunidades nuevas. Entre 10 y 20% en la China de consumo, se incrementará el consumo de, por ejemplo, carnes de pollo, pescados, aceites, vegetales, y habrá una demanda dirigida a productos con alto valor agregado y valor nutritivo. Aquí tenemos oportunidades que hay que empezar a trabajarlas para generar un fortalecimiento de nuestra economía, importante en mercados que se están abriendo en lo que hace a los productos orgánicos y ecológicos, ¿no? A diferencia de lo que se ha dicho, creo que es oportuno aclararlo. Es necesario enfatizar que en la cumbre productiva de abril del año pasado no se aprobó la ampliación de lo que es los productos transgénicos. Más al contrario, es un tema que quedó en discusión, no hubo medida que pudiera ampliar. Al contrario, se definió, importante decirlo, que todo lo que implican productos transgénicos que están vigentes, que se importan, y algún producto en particular permitido, que fue permitido, un tipo de soya que fue permitido en un gobierno anterior, en el gobierno justamente Carlos Mesa, por decreto. No se ha aprobado ningún otro en nuestro gobierno en los últimos 10 años.
ese producto, y otros que pudieran ser importados deberán tener una etiqueta que diga expresamente que es un producto que contiene elementos genéticamente modificados. Nosotros no hemos ampliado esa disposición legal a otros productos, mucho menos al maíz. Importante fortalecer nuestra producción orgánica, ecológica y convencional para poder acceder a mercados como India, que pide productos orgánicos, o no transgénicos, al menos, pueden ser convencionales pero no transgénicos, o Suecia, acabamos de tener una reunión que también pide, demanda productos orgánicos. Hoy crece un mercado global con una valoración muy alta de productos altamente nutritivos, pero también altamente saludables. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Tenemos un plan en esa dirección, hemos expuesto básicamente el componente económico y productivo, y yo los invito a que puedan leer los otros componentes, sobre todo sociales, culturales, que forman parte de nuestro plan de desarrollo y nuestra agenda patriótica. Un saludo para todos ustedes.